policial es lo que vi en los medios de comunicación, lo que me enteré en los medios de comunicación. Sí que recuerdo las declaraciones que hizo el jefe de la policía, que hablaba del enemigo, refiriéndose a los estudiantes, cosa que creo que le supuso dimitir, porque me parecen unas declaraciones bastante desafortunadas, ¿vale? Por lo que respecta a las actuaciones sobre el terreno, si te soy sincero, no sé hasta qué punto a la policía, hombre, sí que se vieron varias imágenes que eran bastante desagradables, con una violencia exacerbada por parte de la policía, pero estamos acostumbrados, o por lo menos yo estoy acostumbrado, a que hay muchas veces que las cosas se sacan de madre y no estaba presente en esa protesta y no sé hasta qué punto a la policía se le fue un poco la mano. La delegada del gobierno, que era Paula Sánchez de León, sí, creo recordar, intentó echar balones fuera. Creo que el problema que tuvo con el jefe de la policía fue intentar pasarle la pelota al jefe de la policía, y yo creo que lo que tenía que haber hecho es asumir las decisiones y asumir el control de la situación desde más, dando más la cara, no escondiéndose. Eso es lo que yo creo. Yo creo que o supongo que tuvieron mucho papel, igual que un año antes tuvo el 15M, y me parece interesante, por lo menos a estudiar el papel que tienen las redes sociales como forma de encauzar distintas sensibilidades, sensibilidades que no tienen cauce para expresarse, como pues, en medios de comunicación, en periódicos o en televisión. O sea, que lo veo interesante. Cualquier tipo de protesta, cualquier sensibilidad social que se encauce de esta manera me parece bien. Nosotros, por ejemplo, en nuestro partido, si no fuera por las redes sociales, seguramente, creo que no estaríamos aquí. No, para nosotros las redes sociales son muy importantes, sobre todo si no manejas, como otros partidos que manejan medios de comunicación muy importantes, y te sirve de dos formas. También te sirve para saber cuál es la sensibilidad de los ciudadanos, y te sirve para darte a conocer a los ciudadanos, para que los ciudadanos vean cómo eres. O sea que para nosotros las redes sociales son vitales. Sigue habiendo protestas contra los recortes, no solo en educación, sino en sanidad o en servicios sociales. Supongo que todas las protestas y todo este tipo de actuaciones sirven siempre para algo, ¿vale? Sirven, aunque sea solo como piedra de toque, para que el ciudadano que no tenga nada que ver con estas cosas se dé cuenta de que hay recortes, de que hay problemas, y de que inevitablemente esta austeridad afecta a muchos, pero sobre todo afecta, pues, a los estudiantes, a los jubilados, a los parados, a las clases sociales más débiles. Fue un movimiento que, en similitud con otros movimientos, nace sin ningún signo político, pero los partidos políticos tienden a monopolizar o abarcar ciertas reivindicaciones como esta, ¿vale? Lo digo porque sí que algún afiliado nuestro, que era padre de algún chico que estaba ahí, sí que nos comentó que empezaron a aparecer, no al principio, sino luego más tarde, algún partido político por ahí, y me gustaría que reivindicaciones como esta o como cualquier otra fuesen lo suficientemente limpias y que reflejasen exclusivamente el sentir de la gente que está perjudicada, que no hubiese ningún partido que intentase sacarle rédito electoral a estas cosas. Y pasa igual no solo con partidos, sino con asociaciones o con algún tipo de activismo bastante más radical, que se mezclan en este tipo de reivindicaciones, de protestas, para sacar un rendimiento o para reivindicar algo que no tiene nada que ver con lo que se está reivindicando, ¿vale? Otra cosa es que luego los partidos políticos quieran acoger las reivindicaciones, llevarlas a cualquier institución pública y pedirlas, que es una cosa muy loable, pero no aprovechar el referencia de Río Revuelto a la necesidad de pescadores. ¿Me explico? Yo lo que he visto desde fuera me parece una reivindicación sacada también de madre, ¿sabes? O sea, habrá corrupción, claro que hay corrupción, pero hay cauces para atacar la corrupción. Bueno, el principal cauce es en las votaciones, son las elecciones, que la gente vote, y los partidos que sean corruptos o que tengan corruptos dentro de sus partidos, que no tengan ninguna representación política, ¿vale? Y luego creo que las fallas, me parece
el ámbito menos adecuado para estar haciendo una protesta, porque las fallas tienen órganos de representación, igual que otros sitios, y sería más lógico que protestaran ahí que no protestar debajo del balcón del ayuntamiento, que estás mezclando churras con merinas, porque es una fiesta, no es un tema, aunque lo han querido politizar, no es un tema político, es lo que yo creo. Hay protestas y esas protestas no hacen nada más que reflejar lo que es la realidad de la sociedad. La sociedad está bastante está afectada en todos los ámbitos, con los recortes y con cuestiones que afectan a la corrupción y cosas así, y inevitablemente se reflejará, o sería deseable que se reflejara en las elecciones que va a haber el año que viene.